Hermanos, pues mire, quiero preguntarles primero, ¿saben cómo se llama la serie que estamos llevando? Las promesas de Dios. Y miren que estamos viviendo un tiempo muy complicado, un tiempo donde necesitamos conocer qué es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Hay otra pregunta que yo por lo general suelo hacer, ¿sí? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Y hay alguien que no sea cristiano, que no haya tomado esa decisión, que sea la primera vez que viene, que no ha escuchado la palabra de Dios? ¿Podría levantar su mano? No hay nadie, ¿ya ven? Sí, incluso escuchaba que la hermana que pasó acá al frente conoce del Señor, creo que viene de otra iglesia, ¿sí? Y el Señor la trajo. Y ustedes van a ver qué el Señor nos dio en la semana para compartir con ustedes. Pero que conste que yo les pregunté si había alguien que no era cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque los temas que nosotros compartimos de aquí para ustedes es para los hijos de Dios, ¿sí? Y que conste que ustedes han asentido que son hijos de Dios, que son discípulos de Dios. Entonces necesitamos saber las promesas de Dios para estos tiempos que ya estamos viviendo. Si de por sí desde el año cero con los discípulos de Jesús había persecución y sufrían pues muchas necesidades, carencias, situaciones adversas, hoy en día, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy complicado. Yo no sé cuántos, ayer por ejemplo yo fui al ensayo, ensayamos en alabanza, aunque usted no lo crea. Fui al ensayo y cuando regresé mi esposa me dice, oye, ¿ya viste lo que está en las noticias? Pues ya hay otra guerra. Y nos levantamos con una nueva guerra. ¿Sí? Tenemos escasamente 24 horas a partir de que se le declaró la guerra a otro país. Y miren, hermanos, el tema lo pueden ver aquí en la pantalla. La paz os dejo, mi paz os doy. Creo que hoy más que nunca, hermanos, tenemos que tener conciencia de que necesitamos la paz de Dios. ¿Sí? Quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que es nuestro texto base. Es un texto muy conocido, pero quisiera que nos centráramos en este versículo, el cual cita, ¿ya está ahí puesto? Dice la palabra de Dios. Todos lo recitamos a una voz. 1, 2, 3. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál fue su sentir, hermano, a partir de usted conocer que hay una nueva guerra? ¿Se inquietó? ¿Le preocupó? O a lo mejor usted puede decir, vamos empezando. ¿Sí? Hasta ahorita no sentimos nada, pero créame, hermano, que el mundo entero está tan conectado que nos va a llegar. Vamos a sufrir la consecuencia de una guerra. Yo creo que ahorita no hay alguien aquí que haya pasado guerras anteriores. ¿Sí? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, conocemos los contextos. Pero hoy, hermanos, estamos a punto de vivir eso. Insisto, más que nunca necesitamos conocer qué es la paz de Dios. La paz, hermanos, es una palabra o un concepto difícil de determinar cuando lo hacemos, cuando no lo hacemos a la manera de Dios. ¿Sí? Podemos ver que la paz es un aspecto intangible, es algo que no podemos tocar, pero podemos disfrutar. Y más aún, es algo que muchos persiguen. Hoy ese país que está en guerra, ¿qué creen que anhelan? La paz. Y otros lugares donde, pues tristemente podemos ver en las noticias, y mucho no sale a la luz, pero podemos ver que hay lugares donde han sido destruidos por la guerra. Familias completas. Incluso les podría decir niños asesinados. Si ya hablamos que duele ver a un adulto que es lastimado, que pierde una pierna, un brazo, que queda mal después de que estalla una bomba y su casa cae, pues ¿qué podemos pensar de un niño que la paz del mundo puede ser muy ambigua y relativa? Son dos palabras, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de lo ambiguo, describe algo que puede entenderse de varias maneras. Nosotros como hijos de Dios, la paz de Dios tiene un significado y lo vamos a ver en el desarrollo. Pero cuando hablamos de una paz ambigua, esta quiere decir que depende o la podemos ver de varias maneras, generando incluso confusión, duda o incertidumbre, que es lo que hoy están sintiendo la gente en aquellos países que ahora están en conflicto.
Pero también podemos ver que hay una paz que es una paz relativa. Esta palabra relativo es un adjetivo que indica una relación, una conexión o dependencia con otras cosas o personas. ¿Qué quiere decir? Que esa paz del mundo tiene una condicionante. No va a depender de una persona, de una institución, sino que tiene más condicionantes. A menudo el significado, significa que algo no es absoluto cuando hablamos de la paz relativa, sino que es condicional o aproximado. Hay quienes están a una línea también de perder su paz. Otros países. Y yo creo que ustedes son conscientes de qué tipo de países son. Nosotros como discípulos de Jesús debemos conocer que la paz que Dios nos da sí es una paz absoluta a diferencia de las otras. De hecho, hermanos, el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por eso les decía quiénes son cristianos, quiénes son discípulos, es una paz profunda y duradera. Probablemente, bueno, aquí hay iglesia que no estuvo en la mañana. Por los que no saben, antes de empezar nuestro servicio como servidores tenemos una reunión. Y por eso les decía que Dios confirma los temas, porque nuestra hermana Libna, creo que está en la cocina en este momento, compartió algo parecido, parte de lo que nosotros vamos a ver aquí. De igual manera, durante la alabanza, mi hermano John, pues ahí ministró parte de lo que aquí vamos a compartir. Así es que no es una casualidad, mi hermana que dice, yo estaba pensando en hacer otras cosas y Dios me dijo, tienes que ir a escuchar. Pues no es una casualidad. Dios ha puesto este tema para que nosotros aprendamos. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer ni el presente, hermanos, mucho menos el futuro. ¿Sí? Usted tiene que vivir confiado. Veremos más adelante el significado de la palabra paz, ¿sí? Conceptos y sus significados y los contrastes con la paz mencionada en la Biblia, con lo que nosotros acabamos de ver. Por cuanto Jesús prometió paz, cuando Él vino y prometió esa paz, Él revolucionó el concepto. No hay otro ser humano, no hay otro país, no hay otro hombre en la tierra que nos pueda ofrecer una paz como la que Dios nos ha prometido. Pero cabe una pregunta, hermanos. ¿Por qué la gente pierde la paz? ¿Usted se ha preguntado? Porque insisto en que aquí son hijos de Dios. ¿Por qué perdemos la paz, hermanos? La gente, por lo general, pierde la paz por factores internos o externos. Los factores internos los podemos catalogar como el miedo, como la ansiedad, la culpa, el resentimiento, el estrés, la ira, la amargura, ¿sí? La envidia y hasta la necesidad de tener el control de las cosas o las personas. Eso nos puede quitar la paz. Y los factores externos son conocidos, por ejemplo, como la inestabilidad económica. En la mañana se nos hablaba de ese tema. ¿Cuántos de nosotros dependemos de la cantidad que tenemos en nuestra cuenta de banco? ¿Cuántos dependemos, por ejemplo, de nuestra salud? Que hoy gozamos con una salud que a lo mejor tenemos una gripa, a lo mejor estamos pasando por alguna enfermedad, la que sea. En cualquier momento eso se puede ir, hermanos, y podríamos quedar expuestos a. Los conflictos en las relaciones personales y familiares también son un factor para quitarnos la paz. El ritmo de vida como consecuencia de la falta del descanso. Hasta en eso, hermanos, Dios ha provisto de esa necesidad de nosotros tomarnos un tiempo. Nosotros incluso como servidores, si necesitamos alejarnos por una semana, a lo mejor no venir 2 domingos porque nos vamos de vacaciones, lo podemos hacer. Porque créanme que el servicio en la iglesia es arduo, es muy laborioso. Muchos de ustedes no ven, pero por ejemplo estas lonas, todas las lonas que ustedes ven aquí, se ponen desde cero. Y una vez que ustedes se retiran, hay que quitar todo. Este terreno queda absolutamente vacío. Entonces necesitamos, o muchas veces los servidores necesitan un espacio para descansar. Por supuesto que donde quiera que tú andes, pues deberías de llevar tu Biblia, ¿verdad? Y tener tu devocional y a lo mejor conectarte o buscar. Yo también estoy sirviendo en la parte de medios y subimos las prédicas a mitad de semana
la editamos y la ponemos en YouTube para que ustedes puedan pues escucharla, ¿no? Y también aprender y seguir la secuencia que tenemos. Este tema pues es el tema 13 de la serie. Entonces quiere decir que ya venimos arrastrando una cantidad de series, de temas que deben de complementar este otro. ¿Su vida está cargada de tensión, hermano? ¿Cuál es el problema por el cual usted está pasando para que esté tenso todo el tiempo? Créanme que todos estos factores, hermanos, son visibles. Hay veces que venimos y nuestro semblante lo refleja todo. Ni siquiera tendría que preguntarle, hermano, ¿estás pasando por algo? Más bien debería de jalarlo para orar por él, porque sé que algo le está pasando. Y si bien son cosas personales, Dios lo conoce, Dios sabe y podemos hacer eso ¿para qué? Pues para apoyar de esa manera. Es lo mejor que podemos hacer con nuestros hermanos. Profundizaremos en algunos factores que nos quitan la paz, que como el Hijo de Dios, como hijos de Dios podemos disfrutar. Y si usted perdió la paz, hermano, consideremos algunos puntos que lo regresarán a tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema y primeramente lo que queremos ver, que incluso en la Biblia está, es que todos tenemos la necesidad de la paz. Necesitamos tener paz. En el diccionario la palabra paz transmite conceptos maravillosos, hermanos. ¿Sí? La paz es un estado de bienestar, de armonía y de justicia social que permite el pleno desarrollo humano. Donde no hay paz, ya sea en una colonia, no sé, incluso entre familia, si hay problemas, no va a haber paz. ¿Sí? Los papás van a estar preocupados, los hermanos van a estar confrontados y son situaciones que verdaderamente aquejan, pues, y de hecho nosotros no somos exentos a eso, ¿no? Esta definición tiene implicaciones, hermano. Como lo veíamos anteriormente, si no hay bienestar, armonía y justicia social, no vamos a tener paz. Pero está condicionado ¿a qué? Al respeto mutuo. Si usted no respeta, primeramente aquí, a su hermano, no vamos a tener paz. De hecho, yo tengo asuntos que arreglar con hermanos, ¿sí? Que en su tiempo, bueno, el Señor pondrá el momento, porque tampoco es de ir y confrontar, ir y pelearte, no. Pero somos humanos y muchas veces nuestro sentimiento nos domina. Y ahí es donde tenemos que aprender. Respeto mutuo. Convivencia libre de violencia. Ese es otro punto que también necesitamos. Si vamos a convivir, nosotros entre nosotros convivimos, pero hay quienes se apartan, hay quienes no tienen incluso esa parte de poder relacionarse con otras personas. La garantía de derechos humanos, esto es muy del mundo, ¿sí? Yo creo que si lo vemos, no es el tema, pero si lo desarrollamos conforme a la Biblia, nos daría otros aspectos que nos comprometería más todavía. Eso de derechos humanos suena muy bonito, pero como cristianos nuestro estándar es más alto. Ahora, también, ¿qué implica la gestión constructiva de conflictos? Que va de la mano con el primero del respeto mutuo. Si nosotros no tenemos una gestión constructiva en cuanto a los conflictos que hay, ¿ustedes creen, hermanos, que como iglesia cristiana no tenemos problemas? Muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos individuos y muy, no sé si la palabra cabe, pero muy a pesar de que nos decimos cristianos, pues tenemos fallas, hermanos. Acompáñenme en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, por favor. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, exhorto ante todo. Ya desde ahí tenemos que poner atención, hermanos, porque es una exhortación, ¿sí? A que se hagan, ¿qué dice? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, no solamente los de casa de oración, los de la iglesia local donde usted se congrega. Dice por todos, el lugar donde usted vive, la escuela donde van sus hijos, en su trabajo. Yo no sé si yo les preguntara en su trabajo, ¿saben que son cristianos? No contesten, hermanos. El versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad
y honestidad. Ahora, este mismo versículo lo van a proyectar en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera. Creo que ahí está. En primer lugar, dice, les pido que se ore por todos, que se pida a Dios que le supla las necesidades a la gente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de que usted tiene que pedir para que su vecino, para que su hermano esté bien y que Dios esté supliendo? Aquí la palabra de Dios nos exhorta a eso. Dice, y bendiga ¿a quién? A la humanidad. Por eso les digo que nuestro estándar, hermano, no es de una persona cualquiera. Perdón por la expresión. Nuestro estándar es Jesucristo. Y dice después, oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Después vamos a ver un tema al respecto de esto. Y dice en el versículo 2, que se ore por los reyes y las autoridades. Y vean cuál es la finalidad, hermanos. Porque aquí no es que promovamos un partido político, o que le diga, voten por este o voten por aquello, eso ustedes lo deciden. Pero miren cuál es la intención de orar por las autoridades. Dice, para que tengamos, ¿qué dice? Un ambiente de paz y de tranquilidad. ¿Dónde qué? Donde sea posible adorar y respetar a Dios. Quiero preguntarles, hermanos, ¿tenemos ese lugar? Sí lo tenemos. Muy a pesar de que, pues, yo no les podría decir, miren, en tal lugar, sí los hay, por supuesto, pero en tal lugar es seguro 100%. Puedes expresarte y confesar tu fe sin problema. Pero gracias a Dios que hoy podemos congregarnos, podemos manifestar nuestra fe, podemos venir a cantarle al Señor, a adorar su nombre. Y somos ministrados. Recuerden, Casa de Oración tiene sus canciones bíblicas. Antes de que estemos recibiendo directamente el mensaje, estamos cantando el mensaje. Y eso es una bendición, hermanos. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener paz. Y necesitamos orar para que el lugar donde nosotros nos congreguemos haya paz. Yo no digo que no estemos expuestos, hermanos. De hecho, hay un servicio, mis hermanos de vigilancia, que ellos están cuidándonos. Usted está aquí sentado, está cantando, adorándole al Señor, y mis hermanos nos están cuidando. Cuidan de sus posesiones. Y si hay algo, ellos nos van a decir. Pero principalmente, hermanos, que es algo que también platicaba en la semana con mi esposa, ustedes saben que Dios nos cubre, incluso con ángeles, que nosotros no vemos, pero ahí está. Y si no me cree, vaya a la Biblia, lea el pasaje de Eliseo, y usted se va a dar cuenta de que es así. ¿Sí? Entonces no estamos sueltos en un terreno apartado de la civilización. El Señor está con nosotros, hermanos. Amén. Romanos 12:17. Romanos 12:17. Dice la Escritura, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en el 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces no va a depender de nosotros, hermanos, porque insisto que somos individuos. Pero si depende de ti pedir perdón, aun cuando no hayas hecho una ofensa, si depende de ti el darle a alguien, aun cuando tú no lo tengas, miren, la mejor condición para servirle al Señor, por ejemplo, yo lo veo aquí, hermanos, es esta, donde no hay una iglesia, porque aquí se ve quién viene a servir y quién le sirve al Señor de corazón, quién está bien delante de Él. Y no es porque vengan y se exhiban, yo puedo cargar, yo puedo hacer, no, sino porque lo vienen a hacer de corazón. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar bien con los hombres, dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que el siguiente texto, Salmo 34:14, dice, apártate del mal, ¿sí? Y haz, ¿qué dice? El bien. Busca la paz y síguela. ¿Sí? Entonces podemos ver, como nos dice el punto número 1, la necesidad de tener paz, hermanos. Nosotros incluso como servidores, yo por ejemplo hablaba hace tiempo, a lo mejor no se acuerda, con John, acerca de que cuando nosotros nos subimos a ministrar tenemos que estar en paz.
¿sí? Y para eso, obviamente, pues nuestras esposas juegan un papel muy importante, nuestros hijos, ¿sí? Y obviamente, pues nuestros hermanos que están aquí, pues tenemos que estar tranquilos antes de subir. Imagínense que alguien se sube a ministrar enojado, ¿no? Si es una canción rápida de alabanza, pues a lo mejor le ayuda, ¿no? ¿No? Si es una de adoración, ¿cómo vas a adorar al Señor con ese sentir? ¿No? Igual ustedes, hermanos. Algo que yo les recomiendo es que cuando ustedes vengan, van a venir cargados porque venimos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando venimos a la iglesia, ¿qué pasa, hermanos? Venimos cargados de problemas, de pleitos, de necesidades, de preocupaciones. Tenemos que dejarlas a un lado y venir a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces ustedes no me van a dejar mentir, dicen, esa palabra era para mí. Pero la realidad es que esa palabra es para todos, hermanos, ¿sí? Ahora, esta palabra en la Biblia, por ejemplo, en la mañana veía los mensajes del grupo y muchos la usan, la palabra shalom. ¿Saben qué quiere decir? Paz, ¿sí? Y hay otra palabra, esa es la palabra en hebreo. Hay otra palabra en el griego que es eirene. Y las dos palabras quieren decir paz. Pero obviamente para nosotros va referido hacia la paz que Dios promete darnos como sus hijos. Sin embargo, hermanos, siempre hay un sin embargo. Hay problemas, hay enemigos que son enemigos en común para nosotros. Existe el afán y la ansiedad. Estos dos factores son punto crucial para que usted pueda perder su paz. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. El afán, ustedes lo pueden ver ahí, viene del griego merim nao, ¿sí? Y de esta palabra, de afán, se deriva la palabra ansioso. Preocuparse, afanarse, afligirse por algo. Y la palabra ansiedad, hermanos, es una palabra que a nosotros nos debe de mover y nos debe de preocupar. En el buen sentido. Es una respuesta natural. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo al estrés. Y yo digo, ¿quién de ustedes no maneja el estrés? ¿Alguno vive quieta y sosegadamente? Es un reto hacerlo. Pero tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Dice, es una respuesta natural del cuerpo al estrés, manifestada como miedo. ¿Cuántos hoy vienen con miedo? ¿No? Ok, qué bueno, Señor, gracias. ¿Quién viene con temor? Nadie. O inquietud ante situaciones amenazantes o inciertas. ¿Alguno? Mencionábamos acerca de la guerra. ¿Nadie le preocupa, hermano? Bien dicho, hermana. Aún no, pero llegará el momento. Hay una estadística, hermanos, del 24 al 25 se actualizó y es una estadística que viene del 2021. Dice, se estima que alrededor del 4% de la población mundial padece de un trastorno de ansiedad. La pregunta es, ¿usted está en ese porcentaje o no? Ahora, no, esa no es una pregunta, es una pregunta retórica más bien, no necesita una respuesta, sino más bien meditar sobre ella. Pero la otra pregunta o el otro número que sí preocupa, si nosotros decimos el 4% de la población, decimos el 4% no es nada, ¿no? Pero si lo ponemos en números, aproximadamente 359 millones de personas. Imagínense, hermanos, esa cifra, ¿sí? En el mundo, dice, tienen un trastorno de ansiedad. Y la ansiedad y la depresión, dice, van en aumento en un 25%. ¿A partir de qué creen, hermanos? A partir de la pandemia. Ya no les quiero preguntar cómo les fue, porque nos fue mal, ¿verdad? Tanto en el trabajo como hay hogares que incluso se dividieron, hermanos. No me lo van a creer, no voy a ser chismoso, pero se dividieron. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchas veces el matrimonio empiezan juntos, pero por los afanes de la vida se separan. Yo no sé cuántos, yo tengo la bendición, entre comillas, de trabajar en casa.
¿sí? Pero también es un problema, hermanos. No crean que es, qué padre, ¿no? O sea, son las 7 de la mañana, me levanto un café, un desayuno y entro hasta las 9. Uy, no, no, hermanos. También es un afán y se puede volver en un problema muy serio. Cuando fue la pandemia, les decía que muchos matrimonios se separaron porque no se toleran, porque no aprenden a estar juntos, ¿sí? Y la pandemia pues los metió a su casa sí o sí. Ahí no había de otra. Entonces, imagínense pues el nivel de estrés que maneja la gente hoy en día. De hecho, si ustedes buscan estadísticas, es la enfermedad dentro de las enfermedades número 1 de como causa hasta de muerte por estrés. El estrés te puede llevar a cualquier otra enfermedad. Y no me lo pregunten, hermanos, pero lo sé. Dice, la preocupación es como una mecedora. ¿Sí? Aquí es un poquito para reflexionar. La preocupación es como una mecedora. ¿Qué hace una mecedora, hermanos? ¿Cuántos han tenido el gusto y el placer de estar en una? Están ahí meciéndose. Nada más que hay que considerar que cuando yo estoy meciéndome en una mecedora, valga la redundancia, me demanda algo que hacer. Y cuando yo me levanto de ahí, ¿qué pasa? Nada. Vuelvo a lo mismo. ¿Sí? No hay una diferencia. También la preocupación la podemos ilustrar como una escapada rápida, ¿sí? Pero en un caballo de madera. ¿A dónde nos llevaría? A ningún lado, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía, tenemos un enemigo en común, un enemigo que debemos afrontar. Muchas veces dicen, es el diablo, no lo dudo, pero muchas veces somos nosotros al no saber cómo enfrentar las situaciones que se nos presentan. La pregunta, ¿puede un cristiano tener ansiedad? Los cristianos ciertamente no son inmunes al problema de la ansiedad, hermanos. No somos inmunes. Insisto en que estamos en el mundo, aunque no pertenecemos a él, nuestra morada, ¿dónde es? Celestial. Pero mientras estemos aquí, pues vamos a tener que pasar por eso. Por eso vale la pena aprender. Incluso, hermanos, podemos verlo en la Biblia. Los discípulos fieles pueden preocuparse y afanarse, y lo vamos a ver en Lucas 10:41. Acompáñenme, por favor. Lucas 10:41. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la Escritura, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y más adelante lo vamos a desglosar un poquito más, nos vamos a meter en esto. Pero así como la ansiedad, hermanos, interrumpe el trabajo, la familia y más, puede obstaculizar nuestro servicio al Señor. Voy a hacer un paréntesis. Normalmente no es la primera vez que yo comparto, hace mucho tiempo que yo lo hacía, pero yo les pedí algo a los hermanos que vienen por primera vez. ¿Sí? Los hermanos que empiezan a venir aquí, yo les pedía, y lo quiero hacer nuevamente, que ustedes le pidan a Dios que les muestre si este es el lugar donde ustedes van a servir o se van a congregar. Si no es su lugar, de todas maneras son bienvenidos. Pero si es el lugar que Dios te puso aquí, sírvele con todo tu corazón. Comprométete con la iglesia, no es con el pastor, no es con los hermanos sugieres o con los diáconos o con los servidores. Tu servicio es con Dios. A los hermanos no les tienes que mostrar nada, tienes que venir a darle al Señor. Amén. Sin embargo, nosotros vemos en este versículo que esta mujer estaba afanada, y la Biblia usa esas palabras, afanada y turbada. También, hermanos, debe de preocuparnos porque la ansiedad es el reflejo de una fe pequeña. ¿Sí? Por ejemplo, preocuparse por cosas como la comida o como la ropa. Acompáñenme en Mateo 6, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 30. En lo que ustedes llegan, yo le empiezo a dar lectura. Dice la Escritura, Mateo 6, 25 al 30. Por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a nuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, y ustedes saben quién fue Salomón, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y miren, hay versiones de la Biblia, hermanos, que nos confrontan más. Aquí lo leemos y dice, ay, hombres de poca fe. Pero hay otras versiones donde ataca duro, hermanos. Ataca duro y a veces es hasta necesario. Yo traigo algunos versículos que ahorita los vamos a ver. Pero tenemos que entender, hermanos, que todo lo que nosotros necesitamos está en las manos de Dios. Aquí dice, ¿quién puede, por más que se afane, incrementar 1 centímetro a su estatura? El Señor ya determinó hasta eso de nosotros. Está en total conocimiento. ¿A quién le falta vestido? Creo que la pregunta sería, ¿a quién le sobra, verdad? No le quiero preguntar a las mujeres porque nos vamos a meter en problemas y no. Es que el hombre es muy práctico. Una playera, pantalón de mezclilla, los tenis, listo. Y las mujeres, no puedo combinar esta falda con los lentes y no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, nos habla de que no tenemos que afanarnos por eso. Por supuesto que es necesario, pero la misma Biblia nos dice, Dios tiene el conocimiento de que es necesario para ustedes. Entonces dejemos de preocuparnos por estos factores. Si ustedes se dan cuenta, al principio dice, no os afanéis por vuestra vida, que la vida es lo más valioso que tenemos. Pero la Biblia dice, ni eso. Y yo aquí puedo aterrizar este versículo con aquella parte donde Pablo tenía un conflicto que decía, yo ya quiero estar con el Señor, pero no sé qué me es mejor, irme y disfrutar de Él o quedarme para ministrar a la iglesia, ¿no? Y otros versículos donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Preocuparse por preservar la vida, ahí por ejemplo en Mateo 8, 24 y 26, que este es un versículo que en la mañana lo leíamos, pero bueno, no estaba toda la iglesia, así es que lo vamos a volver a leer. Dice Mateo 8, 24 al 26, he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? Ahí ya tenemos un ejemplo de cómo tenemos que comportarnos nosotros, hermanos. ¿Sí? Nuestra vara, Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Otra vez, hermanos. La Biblia es muy clara y es muy enfática. Entonces dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Gran bonanza. Se hizo tan grande bonanza que los hermanos se durmieron, ¿verdad? Por eso a veces el Señor nos manda frío para que no nos dormamos. No les quiero decir, pero creo que por ahí va. Nosotros, hermanos, fíjense, un evangelista, ya de años, él hizo un comentario, o sea, hay mucha sabiduría en estos hombres de Dios. Él dice, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. ¿Sí? Reflexionen sobre esta frase. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. ¿Ustedes están de acuerdo con él? ¿Y qué es lo que usted va a hacer, hermano? ¿Seguir afanado? En pocas palabras, la ansiedad o la falta de tranquilidad es un problema muy grave, hermanos, que nos va a mover incluso de nuestra fe. Dado que la ansiedad es un problema muy grave, considere cómo Jesús ofrece su paz. Esto usted lo tiene que tener guardado en su corazón, hermano. Primeramente, es una promesa.
Así como hay garantías, por ejemplo, hay una garantía que nadie le gusta saber es cuando dice, por ejemplo, en este mundo tendréis aflicciones. Esa es una garantía. Sí o sí vamos a tener. Y si hoy no la tiene, créame, hermano, va a pasar. Y no es que yo esté decretándole a su vida cosas malas, ¿va? ¿No? Pero lo vamos a pasar. Juan 14:27, que es nuestro texto base, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Platicábamos acerca de la guerra. ¿Ustedes saben que hay tratados de guerra? Bueno, más bien son tratados de paz. Disculpen. Sí. Bueno, es que ustedes no saben, hermano. El papel aguanta todo y le pueden poner paz, pero significa guerra. Que es una realidad. Entonces, esa paz, esos tratados de paz que hay, se pueden romper en cualquier momento. Son tan frágiles, más frágiles que el cristal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que plantar esta palabra, mi paz os dejo, ¿sí? La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 16:33 también hace un énfasis, dónde viene y de dónde surge esa paz. Estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Saben que el mundo, la gente del mundo, busca la paz en cualquier lugar? En el yoga, en la comida, en ganar mucho dinero para estar tranquilos, entre comillas. ¿Cuál? En lo personal, en una persona. Siembran la esperanza de paz en una persona. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos. Muchos decían, va a ser el presidente que... Y véanlo hoy. No puedes confiar en el hombre. De hecho, la misma Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre porque el hombre rompe su promesa así. Su solución para la paz. Y fíjense, aquí nosotros vamos a ver 4 puntos que nosotros debemos de considerar. Número 1, priorizar. Mateo 6:31 al 34. Mateo 6:31 al 34 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No dice su propia bendición, no dice su propia paz, su propio mal. Ahora, este versículo es uno de los que yo les decía que nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar. Mateo 6:32, en la versión Dios habla hoy, dice, todas estas cosas son las que preocupan a ¿quiénes? ¿Quién de aquí es pagano? Entonces, ¿por qué se preocupa, hermano? Por eso les digo que esto nos confronta, hermanos. Pero ustedes, dice, tienen un Padre Celestial que sabe que las necesitan. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, hay veces que no los quiero traer, hermanos, pero pues no soy yo, es el Señor. El Señor pone la palabra. Y de verdad que necesitamos muchas veces ser confrontados. Yo hablaba y decía, normalmente cuando me invitan a compartir algo y yo le pido al Señor, le comentaba a mi hermano Adrián, hay veces que me dice, te toca el tema de servidores. Y cuando él me manda un mensaje, al momento el Señor me dice, habla de esto. De verdad que sí, hermanos. Y muchos de los temas que a mí me han tocado compartir han sido de exhortación. Y cuando me invitó el pastor, me dijo, es este el tema. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Digo, ahí soy. Porque ya eran demasiados temas así, ¿no? Entonces, pero conforme se desarrolló el tema, aquí están, hermanos, las exhortaciones. Entonces yo no puedo vivir como los paganos, pensando y meditando como ellos quieren obtener las cosas. Nuestra manera de obtener las cosas es muy diferente. Es más, ni siquiera tenemos que buscarlas. El Señor te las provee.
Debemos tener nuestras prioridades correctas. Debemos buscar, como dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta es una recomendación, hermanos. Haz de su voluntad y de su manera, no tu manera. Aquí la cancioncita esa de que a mi manera, ni la cantamos. Es más, yo ni me la sé. Sé que existe. Pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. Haz de su voluntad y de su manera nuestra prioridad número 1. Aquí no puedes venir, hermano, y te lo digo con todo respeto, y decir, es que yo soy así. Es que mi forma de hacerlo es de esta manera. No, porque vuelvo a repetir, no vienes a servirnos a nosotros, vienes a servir al Rey de Reyes. Y Él merece tu servicio al 100%, como Él te lo pide. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que cuesta, hermanos. Ya quisiera cerrar mi computadora y vámonos. Pero no, tenemos que seguir. Punto número 2, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar. En Lucas 10, 38 al 42, dice la Escritura, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántas Martas hay aquí? ¿Muchas? Ahorita sí no dicen nada, hermanas. Acomódense. Bueno, acomódense, pero no tanto porque les va a dar sueñito. Entonces dice, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, no sé qué, ¿de cable? Ya me perdí. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ya lo leímos hace rato, ¿se acuerdan? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, hermanos. Solo una cosa es necesaria. Y María, ¿cuántas? Así cuántas, no hubo Martas. ¿Cuántas Marías hay? ¿Y hay Maríos? O Marios, no sé. Bueno. Y María ha escogido la buena parte, dice, la cual lo mejor que podemos recibir es la palabra de Dios, hermanos. Nos va a enseñar cómo comportarnos en cualquier situación de nuestra vida. Es tan preocupante debido a que si hay alguno que es nuevo aquí, fíjense que hay una parábola también que nos va a dar más luz al respecto. Si alguien tiene poco tiempo congregándose en una iglesia cristiana o aquí con nosotros, escuche esto. Lucas 8:14. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan, ¿qué? Ok. Fíjense, hermanos, y esto, aunque es para personas, si ustedes leen, habla acerca de la parábola de las semillas, ¿sí? Bueno, pero este tema, hermanos, no solamente es para los nuevos. ¿Qué pasa con los servidores? Si nosotros ponemos mucha atención en este versículo, tenemos que hacer varias puntualizaciones. Por ejemplo, poner atención. Por eso yo les decía que muchas veces es complicado porque yo sé que el calorcito de acá pega rico, ¿no? Y el airecito sopla arrollador. Pero escuchen este versículo. Entonces tenemos que poner atención. Y ese es otro tema, fíjense. El no distraerse. Hoy, pues como les digo, no tenemos una barda, no tenemos nada. Entonces, si pasa aquí un helicóptero, nos distraemos. Si pasa un remolino, nos distraemos. Si alguien por allá dice algo, se escucha hasta acá. O sea, hay mucha distracción. Otro punto es que cuando ustedes vienen aquí, hermanos, ¿cuánto tiempo están recibiendo?
Aproximadamente 2 horas. Los que llegan a la alabanza, los que llegan a la prédica, pues menos tiempo. Los que más tenemos tiempo de estar acá, los servidores. Y no todo es para recibir. La mayor parte del tiempo es para servir. ¿Sí? Entonces consideren que ustedes vienen un domingo y vienen 2 horas. Cuando se van, ¿cuánto tiempo va a pasar para que vuelvan a recibir? ¿Se dan cuenta por qué la Biblia nos dice que esta semilla que cayó entre espinos y que cuando se fue, dice, yéndose, fue ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida? Te distrae más lo de afuera que lo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí recibes muy poco, hermano. Por eso la exhortación es, escuchen las prédicas en la semana, conéctense. Si tienen la posibilidad de ir a las, ¿cómo se llaman? A las misiones, adelante. Si tienen la posibilidad de escuchar la serie que están dando en Casa de Oración Guadalajara, Houston, Ciudad de México, cualquier otra, síganlo, porque es la única manera. Mientras Dios no nos provea de un lugar donde estemos un poco más, no digo seguros ni cómodos, pero con más estructura y podamos abrir los demás días que se tienen que hacer, pues ustedes van a seguir recibiendo, hermanos, poquito, poquito, poquito. Y si no lo valoramos, imagínense. Usted viene, imagínense que un domingo no viene. Ya son 2 semanas que usted no ha recibido palabra del Señor. Y es muy preocupante. Desde aquí debe de preocupar eso. Veamos en los pasajes que Marta, o más bien vemos que en los pasajes, Marta estaba preocupada por muchas cosas. Y aquí el Señor me traía una reflexión, hermanos. ¿Qué pasaría? De verdad que aquí los servidores en general están incluidos. ¿Qué pasaría si Jesús viniera a este lugar y nos viniera a compartir? Obviamente la iglesia pues va a recibir. Pero nosotros los servidores nos afanamos con poner las sillas, ordenarlas, limpiarlas, poner las lonas, que los baños estén limpios, que haya que comer, que los salones estén pues, adaptados para los pequeños. ¿O nos sentaríamos a escuchar de la palabra del Señor? Como servidores hablo. Entonces vean cómo enfatiza y elogia lo que María hizo. Ir y sentarse a escuchar la palabra del Señor. Lo que Jesús tenía que decir. ¿Ustedes creen que Dios tiene algo que decirles hoy? Gracias de verdad, hermanos, por hacer el esfuerzo. Que no debería de agradecerles. Es algo para ustedes. Muchas cosas pueden extinguir nuestra capacidad de dar buenos frutos, hermanos. ¿Sí? Incluidos los servidores. Los que a lo mejor están en el proceso de servir, consideren esto. Porque incluso de este lado sirviendo, hay muchas cosas que nos estorban, hermanos. De verdad se los digo. Sin embargo, solo se necesita una sola cosa. Por lo tanto, necesitamos simplificar nuestras vidas. ¿Sí? Número 3, debemos de tener fe. ¿Sí? Y una fe que igual tenemos que darle su contexto. Tenemos que aprender. Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que ya lo hemos leído, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con vosotros, gente de poca fe? Y el otro versículo que igual leímos, cuando los discípulos estaban en la barca, que por ahí había una imagen. ¿Sí? Ellos estaban asustados por su vida, y quién no va a temer por su vida. Pero recuerden eso que el apóstol nos dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo creo que la preocupación viene más porque somos inciertos de cuál es nuestro destino, hermanos. O porque no hemos complementado nuestra fe, no la hemos hecho crecer. Muchos piensan que nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero no es la analogía correcta. La diferencia es que el grano de mostaza es pequeña, es la semilla más pequeña. ¿Y cómo llega a ser? Un árbol enorme, frondoso, donde incluso dice que las mismas aves tienen ahí su nido.
Entonces, si tu fe es como un grano de mostaza y siempre ha sido así, hay algo mal ahí, hermano. Algo en lo que tú debes de trabajar. La fe es el antídoto a la preocupación y al miedo, es decir, a la ansiedad. Jesús enseñó la fe en Dios y en Él como una solución. Tal fe, ¿de dónde creen que proviene, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién se sabe Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso aquí no venimos a contar chistes, aunque luego hacemos bromitas allí, sencillas. Pero lo esencial es escuchar la palabra, desmenuzar su palabra, rumiarla, ¿sí? No sé, ¿va y viene, no? Punto número 4 que debemos hacer, la oración. ¿Cuántos hemos fallado ahí, hermanos? Yo creo que si les pido que levanten la mano, todos lo van a hacer y no lo quiero hacer, hermano. Pero Filipenses 4, 6 y 7, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Vean cómo esta palabra aparece por muchos lados en la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y aquí vamos a ver una diferencia. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La principal diferencia, hermanos, entre oración y ruego radica en la intención y la intensidad. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación de ruego al Señor? Yo creo que sí hay. Yo mismo he estado en esa posición. No es igual que orar. La oración, por ejemplo, es una comunicación amplia y puede incluir adoración, gratitud, ¿sí? Una petición, ¿sí? Con Dios. Dice, mientras el ruego, la diferencia es, por ahí había una imagen del ruego, mientras que el ruego es una petición intensa, hermanos, ¿sí? Urgente o humilde para conseguir algo en específico. La oración puede ser meditativa, mientras que el ruego implica un clamor más definido y personal. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Ana, la mamá de Samuel? Ella rogó literalmente, al grado que él dice que el sacerdote que hizo pensó que estaba ebria. Imagínense, mejor no, pero simplemente meditemos en eso. Ana derramó su corazón. Y si ustedes leen esa historia es hermosa, ver cómo Dios responde. Y también se me viene a la mente, por ejemplo, el rey David. El rey David también tuvo muchas situaciones donde tuvo que rogar, donde su oración no se limitaba a tocar el arpa, a cantarle hermosamente, a danzar, ¿no? Sino que hubo ocasiones donde él tuvo que derramar su corazón. Así que, hermanos, realmente nosotros como hijos de Dios debemos orar por todo, ¿sí? Y orar con un corazón, ¿qué dice al final del versículo? Del versículo 6, con acción de gracias. Recuerden, hermanos, priorizar, simplificar, tener fe, orar, son 4 sencillos pasos para disfrutar de la tranquilidad que Jesús ofrece. 4 pasos. Yo sé que hay más, pero creo que estos principales nos dan mucho para poder hacer una vida diferente en Cristo Jesús. La tranquilidad que Jesús ofrece. Me voy a ir más rápido, ya me está ganando el tiempo. Dice, la Escritura nos menciona que la paz que Jesús ofrece no es de este mundo, supera por mucho. En Juan 14, 27, que es nuestro texto base, la paz os dejo, mi paz os doy, dicen, yo no os la doy como el mundo la da, ¿sí? No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Paz a pesar de las tribulaciones. A pesar de que usted esté en un problema, en una enfermedad, en una situación económica cualquiera que sea, Dios provee. Yo soy testigo de eso, hermanos. Dios provee. Juan 16:33 dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Esta es nuestra garantía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en la barca, cuando se desató la tempestad, sus discípulos estaban abrumados y temían por su vida, por supuesto. ¿Quién no? Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en alta mar, pero se siente horrible. Y ellos eran pescadores, varios de ellos. Estaban acostumbrados a eso, pero temían por su vida. Una paz celestial a pesar de las circunstancias terrenales. Por eso dice, mi paz no es como la del mundo, sino es celestial. Yo no me quiero imaginar, de verdad, hermanos, cuál es la gloria que hoy los hermanos que ya han partido con el Señor y que están disfrutando de esa paz. Ni siquiera la puedo imaginar, pero la anhelo. La anhelo como muchos. Obviamente no digo que ya me quiero ir. Eso protege, y esto es importante, hermanos, si me acompañan ahí en Filipenses 4:7, porque esta paz, hermanos, esta paz que Dios nos da, en Filipenses 4:7 nos dice, está también en lenguaje sencillo, ahí si lo pueden poner, dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento, la mente, de los que ya son de Cristo. Por eso les decía, este mensaje es para ustedes, hermano. No es para la gente de fuera, ellos ni conocen, ellos primero necesitan un proceso de arrepentimiento antes de venir y conocer la paz. A veces Dios hace cosas extraordinarias y les da paz y a lo mejor el proceso cambia, pero son cosas que el Señor ahí hace. Y que no lo vamos a juzgar ni a decirle por qué conmigo fue al revés. Eso protege el corazón, hermanos. Saben también que muchos cristianos se han alejado a raíz de que por alguna situación le pidieron al Señor, cayeron en una iglesia donde les predicaban la prosperidad, el decreta, declara, y se apartaron del Señor. Entonces, esta paz que Dios nos da trasciende la mente y protege tu corazón, hermano. Finalmente, si me quieren acompañar, vimos, hermanos, que en el mundo hay varias formas de presentar la paz. Pero estas son ambiguas y relativas. Pero la paz de Jesús, la paz que Jesús nos ha ofrecido a nosotros, rebasa nuestras mentes. Hay paz que nosotros no podemos entender. De hecho, nosotros mismos nos podemos asombrar cómo en medio de todas esas situaciones estamos quieta y reposadamente esperando la respuesta del Señor. Si el Señor a tu problema dice no, o si el Señor a tu problema hay un silencio, tú debes de estar en paz. ¿Cuántos dicen amén? Debemos cuidarnos de nuestros enemigos, hermanos. ¿Sí? Ya estamos concluyendo el tema, estamos en tiempo, pero debemos de cuidarnos de esos enemigos que tenemos en común. Si tú ves un hermano que está afligido, que está afanado, ora por él. Y después, si puedes, compártele. Dios te va a dar palabra. Su Espíritu Santo va a venir sobre de ti y te va a decir, mira, tú ya aprendiste cómo tener paz. Y lo mejor que podemos dar es eso, hermanos. Una oración, una palabra que realmente traiga paz a nuestros hermanos. Debemos cuidarnos de nuestros enemigos en común como el afán y la ansiedad. Esta última, recuerden, 359 millones de personas en el mundo tienen ansiedad. Tienen ansiedad. Y en México, nuestro amado México, nuestro bello México, es el 13.7%, que equivale a 18.1 millones de mexicanos. Que no seamos parte de esa estadística, hermanos, sino que verdaderamente aprendamos a confiar en el Señor. A nuestro favor, como hijos de Dios, como cristianos que somos, Jesús nos reconcilió con el Dios de paz. Usted está reconciliado con el Dios de paz, porque ha declarado ser cristiano. Jesús nos enseñó cómo disfrutar de esa verdadera paz. Todo dependerá, hermano, todo dependerá si usted como discípulo está dispuesto a priorizar, simplificar, creer y orar.
A eso se resume todo. Aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús tienen estas maravillosas promesas. Quiero pedirles que se pongan de pie. Y si usted sabe de algún hermano, no les quiero pedir que pasen aquí porque quiero que sea más íntimo todavía, más personal. Pero si usted tiene alguna situación o está pasando por alguna enfermedad, la falta de trabajo, alguna situación en su familia, este es el momento, hermanos. Tenemos que aprender a tener paz. Y si usted conoce a alguien y lo ve hoy aquí, acérquese a él y ore por él. Ponga su mano con todo respeto. Ahí ya saben que tiene que ser hombre con hombre, mujer con mujer. Y ore por él. Y Dios va a traer paz a esos corazones. Hoy más que nunca lo necesitamos. Está la guerra, sí. Vienen cosas más duras, lo sabemos. La Biblia dice que todo esto se iba a incrementar. Entonces necesitamos estar sosegadamente y en paz, confiados en que Dios tiene control de nuestras vidas. Y si hoy tenemos que partir, pues a Dios la gloria. Y allá nos vemos, hermanos, ¿no? Y si no, mientras no nos vayamos, vivamos en paz aquí en la iglesia, allá en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted vaya. ¿Cuántos dicen amén?